Las escrituras, en las escrituras nosotros tenemos que entender que la escritura pues es un gran compendio de gran tradiciones y se le pueden dar algunos sentidos. ¿Cuáles sentidos? Básicamente son dos sentidos. Esto es sacado del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral del 115 al 119, y también de la Constitución Dogmática Dei Verbum. Entonces, bueno, ¿cuáles sentidos tiene la escritura? Tiene un sentido literal y tiene un sentido espiritual. El sentido literal es conocer las formas literarias, es decir, cómo fue que el autor escribió, en qué condiciones, en qué contextos, bajo qué intención el autor que escribió el texto sagrado, obviamente por inspiración, pero fue una persona o varias personas o una comunidad que escribieron alguno de estos textos, qué intención tenía, bajo qué contexto estaba, qué quería decir. Cuando decimos el sentido literal de la escritura, estamos hablando que tenemos que hacer una investigación o una profundización de las formas literarias, de las diferentes formas en que fue escrito. Entonces aparecen lo que se llaman las críticas, y las críticas literarias, las críticas históricas, las críticas narrativas, y con eso aparecen pues métodos que se llaman métodos pues de acercamiento a la escritura que hoy los vamos a ver dentro de, en parte en esta sesión los voy a nombrar, pero en las dos siguientes los abordaremos por lo menos para que ustedes conozcan, y en el documento que les voy a dejar de tarea, pues ahí van a estar los diferentes métodos y su alcance. Entonces, bueno, cuando se habla de eso literal, se está hablando de eso, se está hablando que la Biblia tiene un sentido que toca saberlo conocer. El sentido literal no es el sentido literalista, es decir, que tú coges tu Biblia en la versión que la tengas, de la traducción que la tengas, pues porque hay Biblias en inglés, en francés, en prácticamente en todos los idiomas del mundo, en español, en latín. Recordemos que la Biblia oficial de la Iglesia vino a ser la Vulgata, pero que antes estaba el canon que le llamamos Septuaginta, ¿sí? Y que también pues que se guarda la riqueza que viene del hebreo, del arameo y del griego, y también la riqueza latina. Entonces, claro, cuando decimos que el sentido literal, tenemos que entender que fueron escritos en diferentes idiomas, en diferentes contextos, en diferentes épocas, y se busca llegar a eso. Se busca llegar a lo que los autores quisieron decir, los autores sagrados. Entonces, no es el sentido literalista, no es, mira, yo aquí estoy leyendo en mi versión, aquí hice esto y yo lo interpreto así porque así lo dice. Ejemplo, que si tu mano te hace pecar, córtatela, pues más de uno estaría mocho. Que si tu ojo te hace pecar, sácatelo, pues más de uno estaría ciego, tuerto. O sea, esas interpretaciones definitivamente en la iglesia ya no van. Mucha atención, sentido literal no es sentido literalista. Sentido literal es un sentido que busca interpretar y conocer cuál fue el sentido que dieron los autores. El sentido literalista es el sentido fundamentalista, y ese sentido es el que la iglesia no va. Entonces, bueno, hay un sentido literal, es decir, buscar qué dice la escritura, y eso es clave, buscar qué dice la escritura, pero también hay un sentido espiritual, y en el sentido espiritual tenemos, por decirlo así, tres subcategorías, que es la categoría alegórica, es decir, un sentido alegórico, es la categoría moral, es decir, un sentido moral que tienen las escrituras, y es el sentido anagógico, y es un sentido ya bastante místico. El sentido alegórico lo comprendemos que de una u otra manera todos los acontecimientos escritos en las escrituras hacen un reconocimiento o dan una significación de Cristo. Entonces digamos que a Cristo, y eso se utiliza en las mismas escrituras, a Cristo lo ven como el nuevo Adán, eso es teología paulina. Cristo, ¿quién es nuevo Adán? ¿Y quién es María, nueva Eva? Entonces, ¿qué están haciendo? Una alegoría de Adán con Cristo, una alegoría de Cristo con Adán, eso es muy interesante. Ejemplo también. Ejemplo, digamos, ven en que pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahorita me estoy acordando mucho de los textos marianos. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Estamos hablando de los relatos del Génesis 1 y 2, cuando pues han caído en pecado, ¿no? Entonces, Dios, ¿qué le dice a la serpiente? Pondré enemistad entre ti y la mujer y ella te pisará la cabeza. Bueno, en el sentido alegórico
después se le dio esa visión que es la Virgen María y su descendencia la que entra en enemistad con el mal, con la serpiente. Pero eso es un sentido alegórico, interesante, ¿no? Bueno, sentido moral. ¿Ese sentido moral qué significa? Es que estos acontecimientos narrados en la escritura pueden conducirnos a un obrar humano, a un obrar justo humanamente. Entonces, cuando le damos ese sentido moral a las escrituras, cuando nos apropiamos de las escrituras a nivel particular, personal, para orientar nuestro actuar o para orientar el actuar de los seres humanos. Y eso lo hacemos bastante seguido cuando le damos ese sentido moral a las escrituras. Y es valioso hacerlo, es permitido, es válido hacerlo y es valioso hacerlo, pero hay que saberlo hacer. Y el último sentido que les dije, el sentido espiritual, el sentido anagógico, pues ahí que podemos ver, en ese sentido podemos ver realidades profundas de la significación de la fe, y es un sentido, por decirlo así, que le llamamos místico y trascendente, es decir, es poder hilar y poder encontrar en las escrituras un sentido de eternidad. Ejemplo de esto, nosotros cuando hablamos de la resurrección de Cristo y cuando empezamos a hacer esa interpretación de las lecturas que nos hablan de la resurrección de los muertos, nosotros empezamos a tener un sentido místico, un sentido de trascendencia que nos supera. Entonces son sentidos profundos de la fe. Y son sentidos que llegar allá, pues no es solamente por el conocimiento que tú tengas, un conocimiento literal, no es solamente por un conocimiento moral, sino por un conocimiento un poco más profundo, y podemos decirlo, ese conocimiento más profundo es inspirado e iluminado por el Espíritu Santo. Entonces, las escrituras tienen diferentes sentidos, diferentes niveles de sentidos en los cuales tú puedes interpretarlas. Puede ser en uno, en varios de esos, pero las escrituras se permiten los diferentes niveles de interpretación, y esos diferentes niveles de interpretación pues también dan diferentes formas de comprender la escritura. Entonces podemos decir que la escritura es polisémica. ¿Qué queremos decir eso? Que tiene muchos sentidos. Pero entonces viene la pregunta, entonces yo puedo interpretar lo que quiera, yo puedo decir lo que quiera, porque como tiene muchos sentidos, bueno, yo le puedo dar un sentido, otra persona le da otro le da otro, y todos son válidos. No, hay límites, y hay límites en la interpretación católica, porque en la interpretación de corte protestante hay una interpretación abierta que no tiene límites, la nuestra sí.